es que los pacientes que, perdón, que se someten, que, ¿hay algo pasó acá? No, es porque Sí, se puse a apagó. grabar la charla Bien. y salió la grilla. Algo hemos aprendido es que los pacientes que entran en contacto con el virus reaccionan de diferentes modos. Nosotros publicamos hace un tiempo un trabajo sobre 207.000 pacientes que veíamos qué factores podían hacer pensar que un paciente evolucione mal, y bueno, tomamos algunos factores, pero la realidad es que las cepas van variando, están estas cosas que se llaman variaciones, y los pacientes reaccionan como pueden. Entonces, la idea de esto es ver cómo desde que comenzó la pandemia hasta el 17 de abril, que fue el último día que salimos a hacer encuestas y a tomar muestras serológicas, se expandió o qué cantidad de gente entró en contacto con el virus. Esto es una iniciativa... Después lo hablamos. Gracias. ¿Cómo? Bueno, No, se metió el audio de alguien. Cierren los micrófonos, por favor. Esta es una iniciativa que fue avalada por la municipalidad de la ciudad, por el gobierno de la provincia, y este último escudito que está acá es el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, que está en Santa Fe. El INER es un instituto que tiene básicamente epidemiólogos y hacen estadísticas y sacan precisamente estadísticas de diferentes enfermedades respiratorias. Y bueno, yo he tenido el gusto de trabajar con ellos en distintas oportunidades, y es gente muy capacitada, y es uno de los lugares donde se capacitan gran parte de los epidemiólogos de nuestro país. Yo les voy a mostrar algunas cosas que son como la cocina de este trabajo, pero si ustedes se fijan en este WhatsApp, del 2/11/20, y fue, digamos que fue como el WhatsApp inaugural del grupo que trabajó en el Zero Madryn, después que, bueno, habíamos tenido la idea, el estudio este consta de una encuesta domiciliaria, y los pacientes que acepten llenar esa encuesta, después tienen que ir a un lugar donde se les toma una muestra de punción digital, una muestrita de sangre, que después se analiza. Lo primero que teníamos temor cuando empezamos era lograr los reactivos del análisis. Ustedes saben, si alguno de ustedes quiere hacerse anticuerpos ahora para saber si estuvo en contacto o no, no lo reconocen las obras sociales y cuesta alrededor de 3.000 pesos. Entonces, la primer limitante que teníamos para pensar en un estudio de este tipo, mejor dicho, era la limitante económica. A través de Claudia Tedeschi, que es la hematóloga del Hospital de Trelew, con la cual tengo una relación de amistad más allá de lo médico, le pregunté cómo hacían ellas para determinar los niveles de serología de los sueros de donante, para que ustedes saben que uno de los tratamientos precoces es aplicarles sueros de convaleciente o sueros de personas que hayan tenido la enfermedad a los enfermos. Y para eso el suero de aquel que dona tiene que tener una determinada cantidad de anticuerpos para considerarlo útil. Y ella me comentó que lo hacía a través de una cosa que se llama Zero Kit. El Zero Kit es un kit de desarrollo del CONICET, y me puso en contacto con Andrea Galmarnik. Andrea Galmarnik es una viróloga que trabaja en el Instituto Leluar y en el CONICET. Tuve que tomar el teléfono, llamarla, bueno, darme a conocer quién era, y me dijo, ¿qué necesitas? Le digo, y necesitaría, no sabía qué pedirle, y necesitaría 1.000 kits. Bueno, mañana te los entrego. ¿Cómo los vehiculizamos? A través del ministerio, listo. Colgada con ella, lo otro que me faltaba para llevar esto adelante era apoyatura política, así que hablé con los hermanos Sastre, y los dos se pusieron a disposición para llevar esto adelante. Hablé a nivel provincial con Teresa Estrella, que es la responsable epidemiológica, y a nivel local con ¿cómo se llama? Con Denise Acosta, que es la epidemióloga del hospital. Después se incorporó la gente de la Subsecretaría de Salud del municipio, se incorporó Marcelo Baccaro, que es, Marcelo Baccaro había hecho el curso de epidemiología con la gente del INER, y la gente del INER propiamente dicha. Así que el equipo finalmente quedó formado de este modo.
empezamos con la redacción de lo que, bueno, de este equipo, cuando terminamos de hacer los análisis, yo por cuestiones de haber trabajado en otras oportunidades con ella, y porque es gente con un muy buen nivel de análisis y de presentación de trabajo, se incorporaron Daniel Pérez Chada, que es el jefe de servicio del Hospital Austral y es docente en la Universidad Austral, y Julio Ramírez, que Julio es un infectólogo que trabaja en Louisville, y es un tipo que es referente mundial en neumonía. Y él ha hecho trabajos de Louisville, en Louisville, sobre coronavirus y pobreza, coronavirus y distintos aspectos, y me pareció interesante ver su perspectiva, así que hablé con Julio y también se incorporó a este grupo de trabajo. El título de esta investigación la llamamos Cero Madryn, que es Cero Prevalencia de la Infección de SARS-CoV-2 en la población de Puerto Madryn. Esto tuvo, como todo trabajo, muchos de ustedes hacen tareas de trabajo científico y saben que hay una pregunta de investigación, hay diseño metodológico, bueno, una serie de consideraciones que se hicieron para armar este estudio. La pregunta que teníamos de principal a responder era cuál era la infección, la prevalencia de la infección en Puerto Madryn. Perdón. ¿Pueden cerrar los micrófonos? Gracias. Bueno, Pedro. se sigue escuchando un ruido. Compañero Robelo, micrófono. Bueno, el objetivo general era ese, y tuvimos una serie de endpoints secundarios, desde ver si podíamos estimar qué proporción de estas infecciones fueron asintomáticas, cuáles fueron las características demográficas de la población, tanto de los diagnosticados como no los diagnosticados, qué factores hacían infectarse, si podíamos estimar la letalidad, y si podíamos ver cómo había respondido el sistema de salud ante la pandemia. Ustedes saben que Madryn tuvo una situación particular, porque fue una ciudad que todo aquel que tenía sospecha de infección era derivado al sistema público. Y queríamos también saber, por una curiosidad, ver qué había pasado con la gente que había tenido algún síntoma, había ido a un consultorio y si se lo había evaluado correctamente o no. Son cosas que vamos a ir viendo en la medida que vayamos teniendo datos del análisis del estudio. Este estudio se formuló en 3 etapas, una etapa de preparación y acuerdo, donde se presentó la propuesta a autoridades y a sociedades científicas, discutimos entre nosotros, elaboramos el protocolo, una prueba de campo, una presentación al comité de ética del hospital. Como ustedes saben, cualquier estudio que involucre personas tiene que tener la aprobación de un comité de ética para ver que sea un estudio que tenga benevolencia, es decir, que los partes estén primero de acuerdo, por lo cual ellos, lo primero que hacía cuando iba el encuestador a la casa, se explicaba qué era el estudio y se firmaba lo que se llama consentimiento informado, pero aparte un comité de ética tiene que considerar que es ético llevar adelante este estudio. Nuestro hospital tiene un comité de ética, que lo forman diferentes profesiones, porque hay abogados, hay médicos, bueno, valoran los estudios desde diferentes perspectivas, aprobaron. Y después la presentación, el último punto, que sabía que es presentación del estudio de los residentes de Puerto Madryn, básicamente lo hicimos con la colaboración de los medios de prensa, intentando hacerle saber a la población que se iba a realizar un estudio, con algunos mínimos contactos, que tenemos algunos, pero llamábamos y avisábamos por ahí en qué barrio se iba a hacer, cosa que la gente supiera que en ese momento podían tocarle la puerta para participar. La segunda etapa fue la etapa que finalizamos ahora, lo que les comentaba, el 17/4, que es una etapa de trabajo en el campo y relevamiento de la información. El trabajo en campo era entrevista, toma de muestra, la clasificación y la devolución de los resultados, y eso lo mandamos a Santa Fe, donde se cargó todo en una base de datos que tiene el INER, y desde donde están saliendo los entrecruzamientos con algunas... Y queda la etapa de análisis e informe, que por eso yo les voy a dar una visión parcial de lo que tuvimos, los trazos más gruesos, y el informe final va a ser en la forma de un documento médico que después será evaluado por pares en el momento que se publique. Bueno, se hicieron reuniones de capacitación
fueron capacitaciones que hicimos algunas por vía virtual y otras por vía presencial, y así capacitamos a los encuestadores, pero también capacitamos a enfermeros y capacitamos al personal del laboratorio, los encuestadores porque tenían que golpear, tenían que hablar con el vecino y tenían que explicar con sus términos y de modo entendible lo que significaba este estudio y tratar de responder algunas preguntas que hiciera lógicamente aquel que iba a ser invitado a participar. Los enfermeros porque no solo había Un segundito, Daniel, que tenés desactivado el audio. A ver, probá vos de activarlos desde ahí. A ver, ahí está. ¿Ahí me está, están ahí está. escuchando? Sí, sí, disculpa. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno, no sé a dónde se desactivó el audio, ¿en qué momento? No, los últimos 20 Bueno, segundos. yo les decía que en la etapa de capacitación capacitamos a los encuestadores. Hola, Sí, sí. ¿me están escuchando, Sergio? Sí. Ah, bueno. Capacitamos encuestadores, enfermeros y al personal del laboratorio. Cada uno en sus áreas tenía que saber responder. Hizo una tarea especial por parte de bancarse todo el laburo, que es ser estar trabajando en un laboratorio, en un hospital, en una pandemia. Bueno, a ver, acá hay algo que se me planchó a mí. Ahí está. Bueno, esto es otro WhatsApp interno que yo intercambiaba con Denise Acosta. Fíjense la fecha ahí arriba a la izquierda, que esto es el 28 de diciembre. Empezamos a principios de noviembre y bueno, fuimos ajustando internamente algunas cosas y en el medio de las fiestas, ahí me comenta Denise que va a ser una capacitación de encuestadores. Bueno, le pregunto si precisan ayuda, me cuenta de los voluntarios. Quiero decir esto y al final me pone, el tema es que estamos aumentando el número de casos. Si ustedes se acuerdan, nosotros tuvimos, que después vamos a ver un gráfico, un gran aumento, una primer gran ola en noviembre, y después tuvimos nuestra segunda ola, que fue después de la fiesta, que es lo que pasó en el país. Y en el medio de esto empezaron a aumentar los casos. Así que, bueno, reitero, la gente que estaba haciendo tarea asistencial y el laboratorio duplicaba su esfuerzo en el medio de este estudio. Este fue el primer día que salimos al campo fue el 4 de marzo, ahí están los voluntarios, por ahí está Denise, por allá está Julián Becerra, por ahí ando yo, y arrancamos en el CAPS Teresa de Calcuta. Previo al comienzo de cada día teníamos una retroalimentación con los voluntarios sobre cómo les había ido el día anterior. Nosotros a la vez veíamos cómo se habían llenado las encuestas, si estaban de modo correcto, si estaba el consentimiento informado, si la gente que ellos encuestaban iba después al CAPS a tomar su muestra de sangre, porque después van a ver en relación de encuestas y tomas que hay un desbalance, pero es porque alguna gente por ahí decía que iba a ir y después no podía por distintas circunstancias. Pero bueno, cada mañana antes de salir, esta era la tarea. Nos juntábamos y discutíamos cómo había ido el día anterior, qué cosas podíamos mejorar y qué aportes hacían los encuestadores de la calle y nosotros de ver cómo iban las encuestas. Estas son tomas de las primeras pacientes que tuvimos la punción digital. Van a ver que hay más de 200 chicos que fueron censados y los cuales tuvimos muestras de sangre. Y bueno, estos son los barrios donde caminaron los encuestadores, de los barrios más periféricos a barrios más céntricos. Así que la ciudad, les quiero comentar, esto no lo dije, pero
el proyecto se hizo en base a los diferentes barrios, la proporcionalidad de habitantes que tenían esos barrios respecto de los habitantes de toda la ciudad, grandes, así que en la proporción las personas mayores de 65 estamos en 4 etapas, de 0 a 14, de 15 a 39, de 40 a 64, y de mayores de 65 años. En cada una de esos grupos etarios se respetó esa proporcionalidad respecto de la proporción de esos habitantes que hay en nuestra ciudad. Bueno, estas son las cifras que tuvimos al final. Se hicieron más de 1.400 encuestas, se tomaron 998 muestras serológicas, y fueron válidas 962. Hay alrededor de 30 que todavía estamos buscando intentar machear en papel con esa muestra. Y de las 1.405 encuestas, llegamos a 998 porque le comentaba antes, porque hubo gente que dijo que después de las serológicas que nos habíamos propuesto para respetar la proporcionalidad de muestras por barrio, ¿no es cierto? Bueno, y ya se hicieron más de 900 devoluciones a cada uno de los participantes. Nosotros le tomamos el teléfono para resultados, para que la gente que participó de la encuesta tuviese, creo que ya debemos haber devuelto todas las muestras, pero bueno, en el momento que hice este slide, llevamos alrededor de 950 devoluciones, de modo tal de que todos los que participaron saben si tienen o no tienen anticuerpos contra SARS-CoV-2. Este es el modelo que se les devolvía, y lo que se les avisaba si había sido negativo o si había sido positivo. Y por supuesto que si tenían dudas lo consulten con su médico de referencia y de confianza, ¿cierto? Bueno, siguiendo las cifras de nuestra encuesta, participaron 26 promotores y promotoras de salud que oficiaron de encuestadores, muchos de ellos militantes de organizaciones barriales. Hubo 4 enfermeras y 3 data enter que lo que hacían era volcar las encuestas y los resultados en un programa para mandarlo a Santa Fe para que se llene la base de datos para después hacer los entrecruzamientos. Y por supuesto, de nuevo el agradecimiento al Hospital Isola, que realmente laburó muchísimo, al laboratorio, ¿no es cierto? Esto es lo que les comentaba. Este es un corte que lo venía siguiendo la gente del CONICET, de cómo fue la curva de contagios en nuestra ciudad de acuerdo a los datos que daba el Ministerio de Salud. Digamos, estos son los datos que leemos en los diarios y son los datos que están publicados de pacientes efectivamente positivos. Como ustedes verán, fíjense que esto fin de agosto, septiembre, a fin de agosto yo estuve buscando, creo que había alrededor de 190 infectados reportados. Se hace una primera curva que desciende en diciembre y luego empieza a aumentar después de las fiestas y después cae en marzo. Nuestro programa original era haber comenzado enero, febrero, pero cuando empezaron a aumentar los casos, decidimos no salir a la calle por el riesgo que significaba para los encuestadores, para el vecino que te abría. Y en marzo, cuando las cosas empezaron a calmar, ahí fue, como les comenté, desde el 4 de marzo al 17 de abril, que es este punto final que está marcado acá, las cifras en nuestra ciudad estuvieron bastante calmas. Entonces nosotros partimos de esta base, de estos datos conocidos, sabiendo que Madrid tiene en algo prospectivo. Ustedes saben que el último censo que se hizo en Madrid fue en el 2010. Recuerdan que fue el día que murió Kirchner, Néstor Kirchner. Ese día había se elevó una cierta cantidad de habitantes, y a esa cantidad de habitantes, haciéndole, eso se hacen cada 10 años. En el 2020, cuando no se pudo hacer el censo, la estimación, tomando los datos de 2010, más esa tasa de crecimiento esperable, podría tener nuestra ciudad en el 2020.
1171, y tomando esa cada habitante, esto representaba el 3% de nuestra población. Así que cuando terminó este estudio, nosotros lo que podíamos decir era que menos del 10% de la población estaba registrada como habiendo tenido la enfermedad por SARS-CoV-2. Bueno, los resultados que tuvimos una vez analizado, y les repito, son resultados parciales, es que del número total de estudios, fueron 962, 38, de los 962, fíjense que hay una diferencia entre hombres y mujeres, que después vamos a hablar, pero que los positivos son 374, y eso representa el 38.9% de nuestra población. Es decir, que nosotros podemos decir que casi el 40% de nuestra población, al 17 del 4, estuvo en contacto con el virus que produce la COVID-19. Esto es otro modo de representarlo, bueno, como en barras, cuánto representan los reactivos en rojo versus los no reactivos en verde. Cuando les dije que está la encuesta se hacía de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y quizás en esos horarios había menos mujeres trabajando que hombres, o en las casas las que respondían básicamente eran mujeres. Pero esto no tuvo mayor influencia en los resultados, pues si ustedes se fijan, del 38.9 que dio la población general, hombres y mujeres fueron casi exactamente igual, como si hubiésemos dibujado los números, ¿cierto? Después hicimos un relevamiento, estos son los CAPS que tiene nuestra ciudad, hicimos un relevamiento de cómo le fue a cada uno de los barrios respecto de la positividad. Nosotros teníamos un antecedente de un estudio que no tuvo esta limpieza metodológica, pero que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en donde yo creo que fue en la Villa 31, había como 52% de positividad, y en Palermo o en otros lugares había 9%, 12% en otros barrios. Nosotros tomamos estos barrios a ver si encontramos diferencias de acuerdo al barrio. Estas fueron las cifras que ustedes ven, no hay muchísimas diferencias, hubo 2 CAPS que tuvieron más porcentaje. Recuerden que la media dio casi 39%, el CAPS Favaloro y el CAPS Güemes fueron los que más tuvieron. De los dos, es apenas estadísticamente significativa diferencia en el CAPS Güemes, pero sí encontramos algo que nos llamó mucho la atención, que el CAPS Ascarate, que está en el barrio Roca, fíjense que tenía 26% de positividad. Nosotros tenemos alguna teoría de por qué fue esto, pero bueno, lo podemos discutir entre todos. En todos los demás, fíjense que las cifras, perdón, ahí estoy. Las cifras, el CAPS Carrillo, por ejemplo, para hacer diferencias donde uno podría considerar el factor socioeconómico, ¿no? 4, tuvo un poquito más que la media. Y un CAPS, como podría ser el Ruca Khalil, que es un CAPS que es la diferencia más activa fue la baja cantidad de casos que tuvimos en Río. Bueno, y después esta es otra parte que es importante de este estudio, porque como les comenté, nosotros habíamos dividido a la población en menores de 15, 15 a 39, 40 a 64 y mayores de 5. Una cosa que se va a empalmar cuando hablemos de vacunas, pero que es interesante saber, que al final de la encuesta, recuerden que esto terminó hace un poquito más de un mes, 17 de abril, nos costaba, ustedes, como les comenté, nosotros teníamos que sacar poblaciones representativas de la edad de nuestra ciudad. Si ustedes se fijan, sacamos 224 menores de 15 años, la mayor parte de nuestra ciudad está entre 15 y 64 años, fíjense que de las 962 muestras había 60 y pico por ciento acá. Y tomamos 78 de 75 y más, porque realmente nuestra población es una población joven.
Lo que les quería decir, realmente que lo vivimos con agrado, es que cuando estábamos terminando el estudio nos costaba encontrar mayores de 65 años que no hubiesen estado vacunados, porque la vacuna era una limitante, era un factor de exclusión para entrar en el estudio, porque los anticuerpos que podíamos dosar podían haber sido no por la expansión de la enfermedad, sino porque había estado vacunado. Entonces, como era un factor de exclusión, nos costaba encontrar mayores de 65 años. Bueno, cuando hicimos el análisis de cómo había impactado en cada grupo etario la infección, encontramos que el grupo donde mayor porcentaje de reactividad obtuvimos fue en los chicos. Y esto sí es todo un dato. Casi 48% de los chicos, o sea, hablando globalmente, 1 de cada 2, había estado en contacto con el virus. Nosotros tenemos que estudiar un poco más, porque dentro de los cruces que vamos a ver si esos chicos fueron sintomáticos o no fueron sintomáticos, si fueron contactos dentro de la casa, bueno, tenemos que ver en los barrios cómo se dio eso. Digamos, hay estudios para tratar de desmenuzar esta cifra, pero si algo tiene este estudio que va en contra de algunas cosas que se suponían, es que los chicos no son espectadores inocentes. Que los chicos hayan estado en contacto con el virus, no nos permite inferir que pueden ser transmisores o que tienen enfermedades, porque con este número o sea, nos permite inferir algo, sí, que los chicos realmente no sufren tan fuertemente la enfermedad. Porque si la mitad de los chicos de Madrid estuvo en contacto con el virus, hubiésemos tenido las salas de pediatría, si lo sufrieran igual que en otras etapas de la vida, llena de pacientes. ¿Cómo anda? Y realmente la pediatría del hospital hasta cedió camas para que se internen pacientes adultos con COVID, pero es todo un número. Bueno, entonces, llegado el momento de las conclusiones, podemos decir que casi 4 de cada 10 habitantes de nuestra ciudad, de acuerdo a este estudio, fueron infectados por el virus hasta mitad de abril. En esa fecha, el reporte oficial que teníamos era que la cantidad de infectados era del 9.35%, es decir, que de esos 4, o podríamos verlo, que cada uno infectado había 3 más que no tenían diagnóstico, por distintos motivos. Quizás porque no concurrieron, quizás porque no tuvieron síntomas, o quizás porque tuvieron síntomas y no lo consideraron trascendentes ellos, o no consideró trascendente el que lo evaluó. Y en otras personas que eligieron, pensando que estaban cursando la enfermedad, se aislaron o no se aislaron, no lo sabemos, pero no fueron a un centro de salud o a un lugar donde puedan ser registrados. El porcentaje de hombres y mujeres es similar, la distribución en los barrios es bastante homogénea, como vimos había 2 CAPs que tenían un poco más de la media, y sobre todo nos llamó la atención el CAP Sascarate del barrio Roca, y lo otro, la cantidad de menores de 15 años que se infectaron, que eso sí es un dato inédito en casi todas las estadísticas globales, ¿no? También nosotros pensamos que los chicos habitualmente es una franja etaria donde no se estudian invasivamente. Yo no veo chicos en mi consultorio, pero los pediatras en general son bastante renuentes, porque son chicos precisamente, a hacer estudios. Yo le preguntaba a Denise, a la gente que hace los hisopados en el Detectar, en las filas de gente que va a detectar, ¿cuántos chicos ven? Y casi no ven chicos, los chicos no son llevados a estudiar. Entonces, quizás por eso es la sorpresa. Si nosotros fuéramos un poco más invasivos con los chicos, quizás tuviésemos otras cifras, pero bueno, hoy por hoy esto es así. Bueno, y como conclusión, a mí me parece que este trabajo sirve porque fue un trabajo en equipo, solidario. Yo ya les comenté que hubo trabajadores de la salud que destinaron tiempo extra a su trabajo, nadie paró, esto no fue un trabajo rentado, así que todos tuvieron que cumplir con su trabajo, y esto fue un poquito más. Los promotores de la salud y miembros de organizaciones sociales, que son los chicos que salían a buscar encuestas, realmente siempre aceptando sugerencias y dándonos sugerencias, con muy buena relación con los vecinos. Acá hubo funcionarios políticos que nos dieron una mano, y creo que está bien reconocerlo cuando el político, vos pedís algo que es una cuestión que tiene un impacto comunitario, está bien reconocerlo, y la realidad que tanto la provincia como el municipio
sentimos el apoyo. Todas las mañanas en los CAPS, la gente que iba a hacer las encuestas tenía su botellita de agua mineral, barbijos nuevos. Digamos, salir en medio de una pandemia a tocar las puertas no es sencillo desde el punto de vista de la precaución sanitaria, y nosotros nos sentimos protegidos desde ese punto de vista. La comunidad científica, como les dije, la llamé a Andrea Galmarnik, que apenas me conocía, me dice: Daniel, ¿qué necesitas? Al otro día tenía los reactivos a disposición. Otro ejemplo es Julio Ramírez, que está en Louisville, está como si fuera en otro planeta, y cuando le dije: Julio, ¿te parece que lo analicemos? Dale, mandame las cosas, y lo estamos viendo con él, y bueno, y así cada uno de los que participa lo hace con benevolencia, digamos, ¿no? Y bueno, los vecinos también, los vecinos no solo le abrían la puerta, en algunos casos le regalaban facturas, digamos, me gustó esta imagen, obviamente que no es mía, pero realmente fue un trabajo comunitario y solidario, y bueno, creo que todos tenemos que tender a hacer este tipo de cosas, porque lo que resulte de esto se puede volcar en beneficio para todos los que participan y todos los que, digamos, es un derrame, no el derrame, el famoso derrame de ortodoxia económica, pero sí es, en la medida que uno trabaja solidariamente, encuentra un derrame en la población, y bueno, que ustedes también lo cuentan cuando van a los barrios y trabajan con distintos equipos. Así que esto es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a avanzar en este análisis, y seguramente lo próximo que haremos será publicarlo de modo un poco más completo. Bueno, lo dejo de compartir ahora, vamos a charlar del estudio. Bueno, muy bueno, muy interesante, Daniel. Voy a hacer abuso de estar de moderador para tirar las primeras preguntas, beneficio del organizador. No, me imagino que las dos preguntas obvias son obvias y están en la cabeza de todos. Teniendo en cuenta el dato de que el 40% de la población ha transitado alguna forma de infección, sumado a una población joven que es como es la de Madrid, en la cual lo que nos significa que cada vez gente más joven tiene posibilidad de ser vacunada, digamos. ¿Cuán lejos estimás de que a nivel localidad, obviamente que no vivimos en una isla, sino que tenemos una lluvia de infecciones exógenas también, pero cuán lejos estaríamos de contar con una suerte de burbuja de inmunidad o una alta, un efecto rebaño, ¿no? Como se ha dicho? ¿Qué porcentaje de la población tendría que estar con anticuerpos como para que por lo menos la letalidad tendría que pasar a ser insignificante en una comunidad como la nuestra? Sí, esta es una virosis nueva. A mí me encantaría, a ver, sinceramente yo esperaba cifras parecidas a estas, porque cuando vos hablabas con conocidos, la mayoría, bueno, yo por ahí tengo un defecto, que yo soy neumonólogo, entonces estoy viendo muchos post-COVID, digamos, pero la realidad es que mucha gente conocida además te dice: yo tuve COVID, mi primo, mi hermano, mi tío, así que yo esperaba cifras altas. 10% de reportado ya es alto. Imagínense que 10% país significaría que tendríamos que tener más de 4 millones y pico de pacientes reportados, no infectados, y yo creo que la cifra país está alrededor de 3 millones y pico. ¿Viste? Así que es alto. Respecto de inmunidad de rebaño, algunos dicen que tiene que haber 75% de la población con anticuerpos para que sea inmunidad de rebaño. Pero la realidad es que lo que nosotros hablamos de coronavirus, cuando no sabemos qué cantidad de infectados tenemos o de la evolución, es por hacer asimetrías con otras virosis. Entonces, esto no necesariamente responde a los mismos cánones. Si nosotros tuviéramos 70 y pico % de gente con anticuerpos, seguramente estaríamos muy bien. Pero yo también pienso,
pero digamos, no lo puedo demostrar, que no tenemos, a pesar de que el país explota, fíjate que en Madrid hubo 70 casos, 40 casos, pero en los momentos más álgidos, en esa curvita que les mostré del CONICET, llegó a haber más de 200 casos por día. Yo no sé si vamos a repetir eso con la cantidad de vacunados, que por suerte es muy importante en las personas mayores de 60 años, y con esta base de infectados que tenemos en esta estadística. Pero yo no te puedo decir, Sergio, cuándo vamos a llegar a inmunidad de rebaño. Estamos más cerca de tener mayores defensas si tenemos 40% de infectados que si tuviéramos los 9 y pico, 9,30 y pico que mostraba las cifras oficiales. Ahora, bueno. Está bien. Ojalá, sí. ojalá las nuevas variantes sigan respondiendo a los anticuerpos que generamos con la variante vieja. Lo que sí es que, indudablemente, y uno lo compara hablando con familiares, amigos de otras ciudades, con otra pirámide etaria, y no tan propia de un pueblo de recientes inmigrantes como es el de Madrid, que la vacuna está llegando más rápidamente a sectores etarios mucho más jóvenes, ¿no? Con otro ritmo que el que está ocurriendo, por poner el otro extremo, digamos, de una ciudad más envejecida como Escaba, ¿no? Indudablemente cada vez es más común que haya porque personas... la disposición del gobierno fue distribuir las vacunas por densidad poblacional, no por franjas etarias. Entonces nosotros tenemos la ventaja, como les mostré, que tenemos una densidad poblacional de mayores de 60 años baja. Entonces, los mayores de 60 años se vacunaron todos rápidamente. Y yo creo que ya se va a poder vacunar a personal esencial, de hecho, mucho personal de educación, no sé exactamente qué pasó con otras áreas. También se va a empezar a vacunar para abajo. Yo creo que digamos, lo que queda es dar la segunda dosis a muchos supra 60 y empezar a que reciban primeras dosis no sé si se va a fraccionar en mayores de 50, primero con comorbilidades, después sin comorbilidades, y personal esencial. Pero seguramente la franja etaria de los 40, 50 va a llegar mucho antes en Madrid que en otras ciudades con una población que haya tenido que destinar muchas primeras dosis a adultos, ¿no es cierto? Alejandra Concina, si se puede saber de ese porcentaje que fueron infectados, ¿cuántos alcanzaron el nivel de enfermos? Creo que algo comentaste de eso. Y si esa diferencia puede determinar el grado de anticuerpos generados o no necesariamente. No, nosotros no podemos, tenemos la posibilidad de hacer, porque pedimos síntomas. Hay dos cosas a nivel de cruces con enfermos. Uno son los enfermos registrados, por eso les decía que al momento de cierre de la base había 9,30 y pico % de enfermos registrados. Después tenemos un porcentaje, que es lo que están reviendo, porque en una de las primeras charlas que hicimos para el análisis de datos, aparecía mucha gente que se reportaba enferma, pero que no estaba en la base de datos. De esos 11.000 y pico tenemos los nombres de todos por la base de datos oficial. Y nosotros encontramos enfermos que cuando se macheaban con la base oficial no estaban. O sea, ellos decían que habían estado enfermos, pero no estaban en el registro oficial. Por eso son datos que vamos a tener que recruzar y ver que eso sea así. Porque debe haber habido gente que enfermó y por algún motivo no fue al hospital, o porque transcurrió su enfermedad telefónicamente con un médico de confianza, porque no quiso dejar de laburar, porque fue a un médico, no sé, o se consideró enfermo y no sabía que tenía que avisar. Yo a todos los pacientes que me dicen que creo yo que están enfermos, o que son, suponete, sintomáticos de un paciente declarado enfermo, suponete que me enfermo yo, mi esposa empieza a tener síntomas y me avisa a mí como médico. Bueno, a todos esos hay que decirle que hablen al sistema oficial, porque el único modo que van a estar registrados, vos que fuiste rastreador lo debes saber, es que les llegue la noticia al lugar donde se registran los pacientes enfermos, porque si no cursan su enfermedad, es una enfermedad que la mayor parte lo cursa y se cura, y no queda en el registro oficial.
Daniel. Nosotros sabemos que el registro oficial era 930 y pico. Del resto vamos a tener que ver si cursó asintomático, si cursó con síntomas que no los consideró de importancia, si cursó con síntomas que lo fue a un médico y el médico le dijo, no, no tenés nada, anda a tu casa, o si él se declaró enfermo, pero no concurrió a ningún lado a registrarse. Esa era una parte. La otra, Alejandra, no sé cuál era. Si esa diferencia... el nivel de anticuerpos, algo así. Sí. Puede determinar... los anticuerpos en COVID vamos a hacer un análisis, porque no solo tenemos cualitativa, sino tenemos cuantitativamente los anticuerpos. Todavía no tenemos un análisis de esta muestra. Nosotros vamos a intentar analizar por edades y si podemos por síntomas. No es tan fácil, porque, qué sé yo, 2 síntomas valen más que 4, o 1, ¿cuál es un síntoma guión? La anosmia es un síntoma guión. Pero bueno, lo que sí, esta doctora Andrea Galmarnik hizo un trabajo muy interesante de anticuerpos, donde demostró que el coronavirus se comporta diferente de otras virosis. Normalmente las enfermedades, bueno, está Andrés Cupelián, que las enfermedades infecciosas, todos decíamos que primero levantan un tipo de inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina M, que eso marca que está transitando un periodo agudo, y que cuando empieza a decaer esa, empieza una inmunoglobulina G, que es la que se mantiene positiva en el tiempo. Hay un estudio interesante que encabezó Andrea Galmarnik, les comentaba, donde demuestra que esto rompe parámetros, porque ellos que tenían estos seroquita a disposición, le hacían muestras seriadas a pacientes enfermos, y en algunos veían que empezaba primero la IgG que la IgM, en otros las dos a la vez, otros que sí cumplían con estos parámetros, así que tanto la escalada de anticuerpos, nosotros medimos solo IgG, porque es el anticuerpo que persiste en el tiempo. Sí se vio en todos que sube y baja la IgM, en otros estudios, no en el nuestro. Pero la temporalidad de esos anticuerpos se comporta muy atípico en el coronavirus. Y la cantidad de anticuerpos, hay algunos trabajos que describen que tienen más anticuerpos aquellos que transitaron enfermedades más severas, pero a nosotros no nos da muy así, pero no quiero decir algo que no tenemos un análisis profundo. Un comentario, Daniel, que habría una forma de testear o de describir, no sería un testeo, en realidad. Lo que he notado, y que es una respuesta más sociológica que biológica, que la gente aprendió las complicaciones o no que derivadas de ser un contacto estrecho. Y hubo un aprendizaje con el tiempo, en mi experiencia personal y otros que he charlado con otros rastreadores, que empezaron a ocultar contactos estrechos. Llegó un momento que los últimos grupos con los cuales yo trabajé, prácticamente los únicos contactos estrechos que había tenido eran siempre los convivientes. Había desaparecido desde 48 horas antes todo tipo de reunión y demás. Y eso, sobre todo en áreas donde trabajadores autónomos o en áreas de comercio, diciendo no digas que fui contacto estrecho porque me hace cerrar el negocio. Entonces, una cosa era cuando la gente estaba más inadvertida, más inocente, con menos precauciones, claro, había una preocupación real por incluir a todos como una forma de, mira, avisar, ponerte el aviso de que podés llegar a tener, por lo cual se puede buscar en las bases de datos, ya de los registrados, si cayó o no el número de contactos estrechos por infectado, por reportado. A mí me parece que va a dar eso una disminución, lo que genera una población fantasma de la que estamos hablando, gente que vos te encontrás que transitó la infección pero no figura en la base de datos. Me parece que ese fantasma debe haber ido creciendo con el tiempo a medida que la gente se puso más canchera, supuestamente. Es lamentable lo que estoy comentando, es lamentable. Eso es un trabajo muy interesante, y ¿sabés, Sergio, quién te puede dar una respuesta a esto?
Yo creo que en el CONICET ellos generaron la base de datos de estos 11.000 y pico de pacientes que le mostré, me parece que se centralizó en el CONICET. Entonces, ellos tienen los datos, y tienen datos que yo desconozco, porque no, digamos, lo supe a través de terceras personas, pero quizás se pueda recorrer esa temporalidad de cuántos contactos estrechos, entre comillas, denunciaba los primeros casos de coronavirus y cuántos contactos estrechos denunciaban los últimos, porque esto que decís vos es cierto. Aquel que fue contacto estrecho y tiene que quedarse en su casa 10 días, no es lo mismo si es un trabajador autónomo, si es un trabajador con relación de dependencia, o todas las variantes que vos puedas incluir. No sé, eso yo no te lo puedo contestar de esta, creo que no te lo voy a poder contestar de esta encuesta. Bueno, lo bueno Porque es que no está... estaba, me parece, Sí, sí, sí. cuántos contactos estrechos tuvo, no era una pregunta del protocolo que Claro. hacíamos. Rolo está acá, así que está escuchando eso y me imagino que está pensando en los chicos que han estado detrás de esto. Están tan hasta las manos atajando penales con esto que como para andar contestando ese tipo de preguntas. Pero bueno, como siempre, cuando existen nubes de datos, lo que hay que saber es hacer la pregunta correcta a la nube de datos, ¿no? Y sería interesante eso, porque hoy por hoy decir que el 25% de los infectados solamente se reportaron, tal vez sea una fotografía, y que puede ser que haya sido mucho menor la proporción no reportada al principio y que sea mucho mayor, que el 3-1, digamos, es una relación estándar de una curva en realidad dinámica, de un comportamiento no estático, ¿no? Pero bueno, nada, ahí estará Rolo, tomando nota, dice Rolo. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, que quieran, muchaches? Sergio, Dale, dale. Sergio, yo, Se yo te quería corta. yo quería compartir un dato con Daniel, el dato este que tiraste con respecto. ¿Me escuchan? Sí, A ver. Pongo Sí. el auricular. El dato tiraron respecto al barrio Güemes. Yo tengo ahí un dato que ¿me escuchan? Que Sí. puede llegar a servir, que justamente el barrio Güemes es un barrio que tiene alto nivel de hacinamiento. Por lo tanto, esa puede ser, acá estoy compartiendo pantalla, este es el barrio Güemes, este límite. Y fíjense qué nivel de espacios libres tiene la manzana, ¿no? Tienen un grado de hacinamiento muy importante este barrio. Yo creo que eso puede ser, a diferencia de esto, ¿no? En donde ves los espacios vacíos comparado con los espacios llenos, éticas del barrio es el hacinamiento, justamente. Quizá eso pueda explicar en parte el grado de nivel de contagio en ese barrio por encima del resto, ¿no? Sí, nosotros tenemos, a mí sinceramente me sorprendió porque yo esto que vos decís, Alejandra, no esperaba una diferencia significativa de los barrios, entre comillas, más acomodados con los barrios más populares, ¿no es cierto? Y no sucedió fuertemente. Lo único que sucedió fuertemente, que fue un poquito más del 50%, fue esa foto aérea que mostraste, porque nos permite ver realmente cómo son las cosas. Por ahí uno piensa que el más periférico es el que tiene peores condiciones, pero al ser periférico, digamos, las casas no son barbas, pero tienen mucho terreno, porque hay terreno libre, cosa que no sucede en un barrio popular que está en el medio de las construcciones, ¿no? Pero bueno, no hubo muchísima diferencia, y yo no sé si es el Güemes o el Favaloro, que por más que era 39 contra 40 y pico, cuando vos lo ponías para ver si entraba dentro del desvío estándar, uno entraba y otro no. Quiere decir, cuando las cosas están dentro de un desvío estándar, pueden deberse al azar, digamos. Vos no podés decir que eso fue por eso, sino por eso uno pone límites, ¿viste? Vos decís,
Sergio, había preguntas de los compañeros del chat. Sí, sí, lo que pasa es Se muteó estoy Sergio. saliendo y entrando continuamente, me expulsa el sistema. Había preguntas en el chat, espero recuperarlas sin que se corte. Tenés una conexión medio inestable. Sí, sí. ¿Sabés qué podés hacer? Apagar la cámara, entonces va todo lo... Es que ya me explicaron y que no es eso, pero bueno, listo. Ahí la corto. Bueno. Carlitos Bucle, luego de agradecerte, Daniel, por la presentación y a todo el equipo, pregunta, con los datos encuestados, ¿es posible estimar la cantidad de contagios en los niños? ¿Tiene pensado hacer encuestas posteriores a los casos positivos? Ahí me parece que le pegaron una patadita al amigo Larreta. Bueno, y la pregunta de Carlitos Bucle, entonces. Si es posible estimar la cadena de contagio en los niños. Sí, lo que sabemos que los chicos se contagiaron en un 47 y pico %. Haber estado infectado, les repito, infección no es sinónimo de enfermedad. Muchos pueden haber pasado de modo asintomático o con pocos síntomas. Tampoco sabemos, a ver, las enfermedades de transmisión aérea y las enfermedades virales rápidamente se aíslan a los chicos porque son factor de transmisión, ¿sí? Porque los chicos en general tienen pocas precauciones, porque son chicos, y está bien, tenemos pocas precauciones los adultos. Te imaginas que a un chico de 4, 5, 6 años es difícil que no se toquen, que no jueguen, que no se saquen el barbijo, que se lo pongan bien, todas esas cosas las sabemos. Lo que nosotros no sabemos todavía es lo que se llama carga viral, si los chicos tienen altas cargas virales, que puedan ser, viste que por ahí se dicen este es un hipertransmisor, y esas personas aparentemente era que estaban como muy cargados de virus, entonces con hablar apenas diseminaban el bicho por todos lados y contagiaban mucha gente. Y se da de gente de matrimonios que viven que uno se infectó y el otro no. Entonces, ¿pero cómo? Si viven juntos, bueno, seguramente se infectó a baja carga viral, o no fue un hipertransmisor. De los chicos lo que sabemos es que no son espectadores inocentes de la pandemia. Y en un momento donde las cosas explotan, si vos tenés registrado que 1 cada 2 chicos se infectó, lo lógico, hasta que vos puedas saber más, o cuando es que esos chicos no salgan a, entre comillas, ¿no?, a expandir su infección por otros lados. Ahora, si vos me decís, el 47% de los chicos contagió a otro chico, yo eso no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurar es que en los chicos es una enfermedad benevolente, en la inmensa mayoría. De todos los chicos que fueron infectados en Marín, hubo uno solo que tuvo un síndrome inflamatorio multisistémico, que es algo que se descubrió, se dio trascendencia o se explicó que era el modo como se complicaban los chicos, ¿sí? Y ese es un chico que fue a Buenos Aires, fue con 2 hisopados negativos, y después cuando llegó a Buenos Aires le hicieron serología y toda la familia había estado contagiada. Pero repito, si más de la mitad de los chicos, nosotros los chicos representan 220 y pico de pibes, y era más o menos el 15% de la población, habíamos estimado que eran menores de 15 años. Si el 7% de nuestra población hubiese estado infectado, hubiera sido importante, el hospital hubiera estado lleno de chicos. Y eso no pasó, ¿no? No sabemos cuánto transmiten, pero sí sabemos que en ellos la enfermedad se comporta hasta ahora, y con las variantes que tuvimos previamente, se comportan de modo benevolente. Gracias, Daniel. Bueno, Miriam está haciendo una pregunta, que es la pregunta del millón que está dando vuelta al mundo, ¿no? Hay información de eso, pero bueno, te la transmito. Cuando una persona contrae la enfermedad y genera anticuerpos, ¿se conoce cuánto tiempo pueden persistir los mismos? No, por suerte se está viendo que persisten mucho tiempo. Y viste que se dice, bueno, persisten 6 meses. ¿Por qué? Porque se hicieron estudios de corte a 6 meses de la enfermedad. Lo mismo que con los anticuerpos de la vacuna. Nosotros no podemos decir que persisten mucho más de 8 meses, pero porque no hay muchísimos vacunados previo a los 8 meses. ¿Me explico? Están los de fase 1 y fase 2, que eran poquitos. Entonces, por suerte, lo que se ha visto, sí, en estudios, hay un estudio inglés que es interesante, que se hizo en trabajadores de la salud,
que se hizo en infectados contra no infectados, ¿sí? Y se vio que los infectados, la cantidad de reinfecciones que habían a los 6 meses eran bajísimas, creo que cuando el 2%, mientras que los que no habían declarado infección, se infectaba como el 30 o el 40%. O sea, realmente había mucha diferencia entre los que sufrieron la enfermedad respecto de tener inmunidad. Y después tenemos que saber también que la inmunidad no siempre es la dosable habitualmente. Cuando uno va al laboratorio, que le dosan IgG. Hay una inmunidad que es una inmunidad que se llama celular, que está en los linfocitos. Algunos de ustedes, si es biólogo, demás deben saber que es otro tipo de defensas que habitualmente no se dosa en sangre. Y que aparentemente ese tipo de inmunidad en el SARS-CoV-2 persistiría mucho tiempo como memoria inmunológica, más allá de que vos tengas o no tengas muchos anticuerpos. Así que, bueno, desde ese punto de vista pareciera ser bueno haber tenido la enfermedad. No sabemos hasta cuándo. Y lo otro que tenemos que saber es que hasta ahora las variantes que han aparecido, los pacientes que han tenido la infección, es raro que se reinfecten severamente con las nuevas variantes. Se pueden infectar, pero en general, como con la vacuna, cursan infecciones leves. Bueno, gracias. Andrés Cupelián había pedido la palabra, pero no lo veo. ¿Ahora está? ¿Andrés? No hay. Bueno, mientras esperamos que aparezca. Sí, Ahí pero está. está muteado. Ahí está. Andrés está muteado. Hizo la gran Bullrich, dejó el nombre y se fue. Puso el cartón. Andrés. No escucho. Estás muteado. Bueno, mientras te desmuteas, vamos a una pregunta más puntual. Ahí estoy. Ahí estás, dale. El micrófono en esta pantallita no llegaba a encontrarlo, tuve que tocar 22 botoncitos. Bueno, buenas noches a todos. Daniel, realmente felicitaciones por este trabajo que han hecho. Creo que, bueno, particularmente me da vuelta la cabeza con los datos que tiraste. No esperaba esta clase de incidencia en la población. Creo que ustedes también se deben haber sorprendido cuando encontraron estos datos. Y bueno, alguna de las dudas que tenía la dijiste, aunque todavía los datos no están publicados. Sería interesante después analizar el cuantitativo, ¿no?, de la medición de IgG. Y la pregunta que se me ocurría, y relacionado esto con la inmunidad de la manada, ¿no?, del rebaño. Supongo que habrán visto dentro de esta estadística gente que ha recursado la enfermedad, lo cual, bueno, no sé el porcentaje, sin embargo supongo que pasa lo mismo. En el consultorio vemos gente que ha tenido 2 veces y llama la atención la cantidad de gente. Por supuesto no tengo ningún dato estadístico, simplemente es la experiencia de lo que vemos cotidianamente. Y si en este trabajo han analizado algún dato que marque la posibilidad de una reincidencia, y si es que consideran que es la misma enfermedad o es algo levemente diferente. Estoy pensando en realidad si la recidiva es por una nueva cepa o por la cepa anterior. Sabemos que las vacunas tienen una protección inferior a las cepas que se están analizando ahora respecto a las iniciales. Sin embargo, tienen suficiente nivel de defensa. ¿Algún dato sobre esto? Que tengo la sensación de que es preocupante, ¿no? Dale. Bueno, 2 cosas. En general, viste, como cuando uno, no sé, ustedes cada uno tiene una profesión, y cuando ven hablar a alguien
respecto de de la profesión de ustedes, se dan cuenta si es un tipo que habla con fundamentos o es un chanta. Y lo que se ve en los medios es que hay mucho chanta dando vueltas, ¿viste? Entonces decían, no, porque cada un infectado, hay 8 infectados, hay 5 infectados, hay 4 infectados, y esta es una enfermedad nueva. Hasta que vos no tenés estos estudios poblacionales amplios, vos no podés tener idea de cuánto es la expansión, porque lo hacés pensando en otras virosis que es otra cosa. Es como, viste, mezclar peras con manzanas. Claro. Vos decís, bueno, cada una fruta que comés tenés 20 calorías. Bueno, pero la fruta es una banana, es una pera, es una uva, no podés poner a todo en el mismo plano. Entonces, yo cuando veía las cifras de Madrid, yo deseaba que cada uno hubiese 7, porque con 10.000 hubiéramos tenido 70.000 infectados y ya tendríamos inmunidad de rebaño. Pero no fue así. Y después hay otros, ahora en la medida que se empiezan a hacer algunos de estos estudios, vemos que aparentemente tenemos que ser un poco más modestos y decir que cada uno hubo 3 más que no se sabían infectados. Eso, el primer dato que preguntaba Andrés respecto a si sorprendió o no sorprendió. La realidad es que uno puede estar sorprendido por el nivel de infectividad que tuvo Madrid, pero no por 3 por 1, por los 11.000 y pico que tuvimos como población. Porque les repito, que ustedes piensen si el 10% de, qué sé yo, de la provincia de Buenos Aires, no tengo en mente los números, pero si la provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes, tendría que tener ya más de 1.600.000, o al mes pasado, de habitantes infectados, y es mucho, yo no sé si es así. Eso desde el punto de vista de si nos sorprendió o no sorprendió. En realidad, no había nada muy serio publicado, porque hasta que vos no hacés estudios epidemiológicos, no podés saber en nuevas variantes virales. Lo segundo que vos decías eran si las nuevas variantes afectan. Yo creo que las nuevas variantes van a afectar a las poblaciones no vacunadas y que no tuvieron la enfermedad. Hasta ahora, lo que todas las vacunas se hicieron con la cepa indígena, con la cepa primaria, digamos. Y a partir de ahí, por ahí ustedes lo saben, pero ¿qué es una nueva variante? Normalmente los virus, o este virus, se reproduce haciendo copias, como si fuera una fotocopiadora, tac, 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 tac. En algún momento esa copia no es exactamente igual, y una partecita del virus cambia. Entonces, si esa partecita del virus que cambió genera un virus que tenga más potencialidad de infectar, va a llegar antes a la persona infectada y va a ser el virus que empieza a predominar. Por eso, qué sé yo, en Inglaterra, cuando salió el virus del Reino Unido, era un virus que tenía más, infectaba más. Por lo tanto, le ganaba al virus original su carrera por infectar. Llegado un momento, toda la población inglesa estaba infectada por la nueva cepa, y ya la cepa indígena prácticamente no circulaba, porque le había ganado el espacio para poder seguir infectando. Lo mismo con la cepa Manaus. O sea, las nuevas cepas tienen más capacidad de infectar, y eso no es novedad. Lo que habría que ver si tienen más mortalidad. Esa es una cosa es más capacidad de infectar, otra cosa es si cuando se infectan, cómo les va. Porque por ahí, en algún momento, un ex ministro de Salud, hasta este momento de Chile, dije, bueno, no le demos importancia porque esto va a mutar y va a salir una cepa que no tenga tanta mortalidad, y va a hacer que la gente se infecte y que no le pase nada. Porque le iba a ganar la carrera al virus original, iba a ser más benigna. Porque, digamos, lo primero que hay que considerar es el nivel de infectividad. Si logra tener más infectividad que la cepa que estaba previamente, gana su carrera por prevalecer en las poblaciones. Y una vez que prevalece en las poblaciones, lo otro que hay que ver es si tiene más o menos síntomas, más o menos mortalidad. De las que se estudió, la cepa inglesa tiene más infectividad y se dice que puede tener un 20% más de mortalidad que la cepa original. La de Manaus y demás no hay estudios serios. Ahora bien, dicho esto, y sin estudios muy grandes, yo estoy en un grupo de neumonólogos que nos comunicamos de diferentes ciudades del país. Y uno que es muy amigo está en Curuzucuatiá, en Corrientes. Y ellos tienen un límite con Brasil, y no habían tenido una gran primera ola. Digamos, no pasó como en Madrid, que en Corrientes hubo muchísimos infectados. Pero ahora les empezó a caer mucha gente, y empezaron a hacer lo que se llama secuenciación.
Cuando uno se infecta y manda a estudiar la cepa, se hace un estudio que ya es la secuencia de las proteínas que forman esa espiguita. Entonces, de acuerdo a esa secuencia, se ve a qué tipo de cepa pertenece. Y ellos secuenciaron, y de 16 pruebas que mandaron, 14 fueron manados. Entonces yo le preguntaba qué pasó con los vacunados con 2 dosis, o con los que habían tenido previamente enfermedad, y los que estuvieron gravemente enfermos no eran ni vacunados ni con enfermedad previa. Entonces, uno puede ser bastante optimista que las vacunas, al menos a la cepa de Manaos, que ahora creo que hubo un estudio en Córdoba que dice que la Sputnik también es protectora respecto de esa cepa, pudiéramos tener buenas expectativas. No sabemos qué va a pasar con otras cepas. Sí se están desarrollando otras vacunas, pero bueno, eso si quieren el tema vacunas lo podemos hablar después. No sé, Andrés, si algo más vos me habías preguntado. Te voy transmitiendo, así participan todos también con sus preguntas. Creo que lo que te preguntaba Lina está respondido. Cualquier cosa, Lina, opina en sentido contrario. Le agrego, viene la pregunta de Alejandra, y también Robelo preguntaba, antes que me olvide, y lo tengo acá, Robelo te preguntaba si ahí tenés alguna idea vos respecto a los resultados obtenidos en el barrio Aluar, alguna interpretación de los resultados obtenidos en el barrio Aluar, por parte tuya, Daniel. Bueno, yo ustedes que andan caminando en los barrios, ¿qué les parece? Vamos a invertir, porque esto lo que hago yo es una interpretación, no es nada científico, es una interpretación, no sé, tampoco, no me quiero decir que es sociológica, pero ¿por qué les parece que hubo menos infectados? En el barrio Roca, digamos, ¿no? Ustedes le pusieron un rótulo que es adecuado a lo que pienso yo. Para mí, por lo contrario, al barrio Güemes, que cada uno tiene su monobloc, entra por su pasito, sube a su escalera, y no los espacios comunes. El espacio central es muy grande, digamos, y no me parece que haya mucho cruce de gente. Pero ¿por qué no pasó eso en el barrio sur? Donde cada uno tiene su casa, jardines y demás. Si es eso que decís vos, ¿no? Si es lo edilicio. Sí. Pues se El come barrio más sur asado. tuvo lo mismo que la media. Bueno, yo voy a decir algo que para el grupo que está acá no es políticamente correcto, pero es lo que pienso yo. En el barrio Roca vive, creo que 70, no sé, eso capaz que vos, Alejandra, u otros sabe qué porcentaje de los que viven ahí trabajan en Aluar, efectivamente. Aluar es una empresa que tomó, cuando se expandió esto, tuvo momentos críticos donde hubo mucha gente infectada dentro de la empresa, y fue muy estricta en los protocolos intraempresa, creo que con un objetivo mixto, que es proteger a su gente, pero también que no pare la producción. Entonces hubo muchos trabajadores domiciliarios, los protocolos en Aluar se cumplen. Vos vas a Aluar y es raro que alguien no esté con el casco puesto si está en una zona de peligro, que no tenga zapatos de seguridad. Bueno, se cumplen medidas de higiene, al menos en los que trabajan allí. Y eso se traslada, digamos, no solo se cumple dentro de la fábrica, sino que se traslada a los lugares donde vive. Y si a mí me dieron trabajo domiciliario, y al lado mío vive un supervisor o un compañero de laburo, creo yo que sería raro que el tipo que dice, mira, vos no venga porque sos de riesgo, después salga a jugar al fulbito o esté caminando en lugares donde no tendría que estar. Yo creo que hubo como un derrame positivo en este caso, pero es una teoría, entre una fábrica que tuvo protocolos importantes para no parar la producción y para proteger a su personal, y lo que pasó en el barrio donde vive la mayor parte de ese personal respecto a la conducta social de un barrio influenciada por la... No encuentro otra explicación, porque lo que vos decís, Alejandra, es cierto respecto de barrios más humildes o con distinto tipo constructivo, pero no es cierto respecto a otros barrios donde la gente vive más abiertamente, incluso que en el barrio Roca, ¿cierto? No sé si esto que digo yo es lo que sucedió, es solamente una teoría, pero creo que puede ser por eso. Bueno, sí, yo te digo, como experiencia del equipo de rastreadores, no suena tan así, porque si hubo dos lugares donde hubo que asignar rastreadores específicos porque estaban explotados y había mucha presión empresarial para que fueran a trabajar, fue el caso de Aluar y de Infa. Aluar. Explotados y los trabajadores con mucha presión
para que fueran a trabajar. Pero qué sé yo, bueno, es complejo el tema y habría que ver No, por dónde yo pasa. yo no encuentro otra explicación, Sergio. Claro, claro, La claro. realidad es que nos dio muy diferente como para que sea azar, ¿viste? Lo que te decía. Si en vez de 39 hubiera dado 36, podría haber sido azar. Pero esto dio 20 y pico, ¿viste? Nos dio mucha diferencia en ese barrio. Y no sé qué otra cosa común tienen todos los habitantes de ese barrio que no sea una fuente laboral de la mayoría. No sé, Claro. capaz que hay otras cosas que yo Existencia. desconozco. Sí, bueno, vamos a dar El espacio. silencio. Alejandra preguntaba sobre el tema del síndrome inflamatorio, si se puede manifestar bastante tiempo después de la enfermedad, el síndrome inflamatorio. No sé si preguntaba respecto al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Sí, no hay muchos casos descritos, no es que los chicos, quizás los chicos, yo no soy pediatra, así que no quiero hablar cosas de las cuales no conozco demasiado. Se vio como algo nuevo que apareció junto con esta enfermedad. Hay una cosa que se llama síndrome de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria que da ganglios, que tiene otras características, y esto se daba como un síndrome de Kawasaki en chicos. Y se vio relacionado, pero no es una enfermedad de reporte frecuente en los chicos, ¿viste? Yo no sé los chicos que están internados en el Garrahan, viste que ahora están hablando de que hay mucha ocupación de cama pediátrica por COVID, no sé si entran por neumonías, por cuadros similadultos, y cuántos por este síndrome inflamatorio multisistémico. Te repito, acá en Madrid, y a través de lo que me dijo Denise Acosta, el caso que hubo pediátrico que le llamó la atención fue este chico que se derivó a Buenos Aires, y derivado no tenía diagnóstico porque tuvo un par de hisopados negativos, capaz que en los chicos es difícil hisopar porque se mueven, qué sé yo, no sé, y después dio serología positiva a él y toda la familia. Bueno, Rolo había pedido la palabra. Gracias, Sergio. Estoy leyendo el chat, perdón. Nada, dejo comentarios sobre Daniel y felicitaciones para el final, para hacer algunos comentarios sobre los determinantes sociales. Dora Barrancos, en una columna que sacó hace unos meses, dijo: el virus, pero la pandemia es un hecho social. Entonces, me parece que acá lo que Daniel estaba mostrando, y colegas, y hay muchos estudios similares en distintos lugares del mundo, es la importancia de las determinantes sociales de la salud. Aquí se habló del hacinamiento, por ejemplo, o estas teorías en relación al barrio Roca, que evidentemente requieren muchísimo más investigación, y esto es todo muy prematuro, y todavía no ha habido tiempo suficiente. Los tiempos de la ciencia son mucho más lentos que todo lo que estamos viviendo desde comienzos del 2020, que van a requerir mucho esfuerzo. Unos resultados preliminares que estamos obteniendo con un miembro del equipo nuestro, que es Damián Taire, lo debes conocer, Daniel, relacionados con bronquiolitis en el año del 2017, es decir, anterior a la pandemia, probablemente marquen una ventana de trabajo. No digo que ocurra lo mismo con el coronavirus, pero sí que nos marcan una línea no solo de trabajo, sino de militancia. Y con esto quiero ser muy breve y cerrar con un comentario un poco que se separa de la cuestión técnica. Los datos de bronquiolitis de 2017 indican que a mayor grado de hacinamiento medido por los datos del INDEC en Puerto Madryn, aumentan significativamente, estadísticamente significativamente, los casos de bronquiolitis. ¿Qué quiere decir esto? Que en criollo, que cuanto más hacinada vive una familia y los chiquitos comparten ambientes cerrados, sobre todo en épocas invernales, aumenta la transmisión de patógenos y por lo tanto aumentan los casos de estas enfermedades que terminan en muchos casos en la muerte. Por lo tanto, aquí está la conexión lógica, y a esto quería llegar para agradecerle a Daniel y a felicitarlo a él y a Andrea Gamarnín, que están poniendo el lomo en todo el país con los kits y con este tipo de estudios.
que no dejemos de verlo, y esto es una idea que tiro, como un hecho político. Que nuestra agrupación, que una agrupación kirchnerista, esté hurgando, esté trabajando, esté investigando en los determinantes sociales de la salud, es nuestra razón de ser política, entre otras cosas, y sobre todo en estas épocas de pandemia. Entonces, me parece que, ya hablando un poco a la militancia de Ullo, que nos sentimos a veces apaleados en momentos de horas bajas, de desorientación, acá está nuestra épica, acá están nuestras banderas, acá está lo que tenemos que laburar desde lo programático, hacerle entender a la comunidad que no es lo mismo en relación a un virus como el coronavirus, vivir en una casita hacinados en el Perón que vivir en el barrio sur. Esto nos abre la interrogante del vacunatorio y de la vacunación, que Daniel viene amagando charlar, y podríamos abrir este pequeño capítulo sobre la importancia de tener una visión inclusiva de un vacunatorio. Hay muchas maneras de encarar un vacunatorio. El gobierno nacional y el gobierno provincial, en cierto modo, fijan grandes lineamientos, pero a mi humilde entender, los gobiernos municipales son muy importantes a la hora de organizar un vacunatorio y a la hora de atravesarlo de visión de los determinantes sociales de la salud. Entonces, nada, quería cerrar con un agradecimiento mezclado de politización de esta charla. Agradecimiento a Daniel por haber encarado esto, por habernoslo contado, por haber juntado a partes que son difíciles de juntar, como el gobierno provincial, el gobierno municipal, el sector científico. Lo logró, y eso nos cuesta horrores a veces, pero también que no perdamos la vista de que es un hecho político, de que los determinantes sociales de la salud tienen que ser parte de nuestro programa de cara a las próximas elecciones y a todas las que vienen por delante. Eso, nada más. Gracias, Rolo. Sin querer matar el clima, hay una pregunta de Patricia que tiene mucho que ver con lo discutido en estos días. Patricia es jubilada docente. Calculo que es Patricia Reyes, ¿no? Seguro. Dice, de acuerdo a lo expuesto, ¿qué opinión tiene, Daniel, respecto de las clases presenciales? Y en el caso de los estudiantes de secundaria, en las escuelas se respetan los protocolos, pero apenas dejan establecimientos ya no cumplen los mismos. Bueno, yo respecto de lo que decía Rolando, creo que los condicionantes sociales en medio de una pandemia ya estaban previo a la pandemia. Creo que la tarea de los científicos y de aquellos que militan en el campo es la educación. Porque, digamos, nosotros no vamos a lograr en épocas de pandemia que aquel que vive en un lugar con 7 personas pase a vivir en uno, donde haya un cuarto para cada uno, pero sí podemos brindar información y educación. A mí me parece, porque como vimos en esto, la gente que vive en el barrio sur, que por ahí viven 3 en una casa, se infectaban igual que el que vivía en el Ruca Khalil, que por ahí viven 18 en una casa. Entonces, creo que es un problema de educación. Más allá de los factores sociales que siempre influyen, porque como les dije antes, en Buenos Aires se vio que en Palermo había 12% de prevalencia y en la Villa 31 había 53%. Así que más allá de la educación, que puede ser disímil, las condiciones sociales también influyen en medio de una pandemia. Pero digo que la condición social está establecida. En el medio de una pandemia lo que tenemos que apuntalar es la educación. No solo la educación para prevenir la expansión, sino para que consulten a tiempo, que no dejen de estar registrados, que tengan un médico con el cual contactar, digamos, la educación en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Eso es por un lado, y que también me parece que se machea con lo que pregunta Patricia respecto de los secundarios y de la escuela. Digamos, en todos los ámbitos uno tiene que tratar de que la gente se eduque al nivel que pueda ser transmitido. Por eso digo, es más difícil ser rígido con un chico de 6 años que con uno de 15. Ahora, el de 15 tiene que saber también que no solo se puede infectar él, sino que infecta a sus compañeros, al docente o a los demás. Lo que se pueden hacer en las escuelas es ver que en el ámbito escolar se respeten las cosas y se hagan como debe ser, con distanciamiento, con ventilación,
con la protección para evitar expansión, todos medio que sabemos. Ahora, una vez que sale ese chico, pero como sale el adulto, porque las fiestas estas que se ven, hay de pibes de 15, de 20, de 40 y de gente mayor. Entonces, creo que la educación es parte de eso. Cuando suceden estas epidemias, en general se cierran los ámbitos donde se aglomera gente. Los cines, los teatros y también las escuelas. Ahora, dicho esto, y teniendo una perspectiva de acuerdo a la cantidad, yo no soy epidemiólogo, soy neumonólogo, me aclaro, pero de acuerdo al número, como se va expandiendo la infección, en los momentos de caída, como vimos en ese gráfico, que les mostraba que tuvimos un noviembre terrible, que después bajó un poquito, subió en enero y después en marzo bajó. En esas épocas de baja creo que hay que educar y tratar de retomar, con la condición de mayor seguridad posible, una vida cercana a lo que teníamos antes, protegiéndonos. Dicho esto, hay que saber que si esto empieza a aumentar, yo empezaría más por los chicos que por los adultos en proteger, porque lo que demostramos ahora es que la mitad de los chicos estaban contagiados, ¿sí? Entonces, esto de decir, permanece en la escuela abierta, es lo último que se cierra, lo primero, es una frase. Cuando empieza a ver estos tipos de demostraciones, lo demás es una frase. Pero hay que educar, me parece, hay que educar a los chiquitos en lo posible, a los medianos en lo posible, y a los adultos, y hacer que en las escuelas, si es el ámbito escolar, se trate de cumplir los ámbitos, como cumplimos los médicos en los consultorios, o los trabajadores en su empresa, tratando de que esto se expanda lo menos posible. Ahora, me parece que no hay recetas de cocina, porque esto va variando de acuerdo a cómo varía la pandemia. Entonces, hay que ser lo suficientemente elásticos para no recitar la misma frase en los distintos momentos, porque esto es dinámico, ¿cierto? Y no serlo tan cabeza dura para ver que las cosas están mal y decir no pasa nada y seguir para adelante. Y después empieza a haber otras cosas que desde la salud no manejamos, como los intereses económicos. ¿Qué le decís a un tipo que vende churro y que tiene que salir por la calle a vocear que vende churro? No, quédate en tu casa. Ahí tendría que estar el Estado, siendo fuerte para bancarlo. Pero eso los sanitarios no lo manejamos. Nosotros podemos decir lo que tendría que ser y lo que no desde el punto de vista sanitario. Hay otras cuestiones que se manejan en otros ámbitos. Una pregunta de sentido común mío, que no suele ser el sentido común en general. Esto no lo he escuchado que se plantee en ningún lugar del mundo. A ver, vos tenés dos fuentes, dos vías, dos orígenes de inmunidad. Una que podemos llamar la inmunidad natural, generada por la infección del virus, por el proceso natural, y una inmunidad artificial provista a partir del sistema de vacunación. Por la vacuna. Sí. Me suena, dado que la solución viene de la mano de la inmunidad de rebaño y que hay que alcanzar de alguna manera un número mágico hasta que quede acorralado el virus y no tenga cómo circular, lo óptimo sería no solapar la inmunidad natural con la inmunidad artificial. ¿Eso cómo se lograría? Simplemente con un estudio serológico a cada persona antes de ser vacunada. Y una persona, si ya tuvo la infección, en forma natural, pasa en la lista de prioridad a un lugar más atrás, porque primero tenemos que ir hacia las personas que no tienen infección natural. Hoy por hoy es muy probable, simplemente por azar y cada vez la superposición debe ser mayor, que se está vacunando a mucha gente ya con infección natural provista. Uno podría decir, bueno, pero eso es muy complejo. Bueno, la complejidad está el Estado para organizar complejidades. Eso es muy caro. Bueno, la vacuna tampoco es gratis, digamos. Entonces, acoplar el sistema de serológico con el sistema de vacunación es un sistema más caro, pero que en cualquier lugar del mundo se llegaría mucho más antes al tamaño de rebaño y, en definitiva, a derrotar una enfermedad. Ese es mi sentido común. A ver, Rolo, ¿me quiere responder? Daniel también. Dale, Rolo. No, para meter un poco de púa. Está fenómeno, Sergio, tu aproximación. Qué sé yo, no me acuerdo si era Indonesia o uno de estos países del sudeste asiático, optó,
se la jugó por orientar la vacunación hacia la población juvenil, con un sentido interesante, que son la población que más contagia, son la que más promueve la movilidad, por lo tanto vamos a lograr ahí una inmunización, etcétera, etcétera. Qué sé yo, es discutible. Pero parte de una premisa que me parece que es tan noble como equivocada, y es pensar que las autoridades políticas toman decisiones en base a la empiria, en base a la evidencia científica. Por eso mi pregunta de antes era educadita y ahora es un poco más cochina, y es si no nos damos cuenta que los vacunatorios no están funcionando y no están respondiendo a criterios epidemiológicos como el que vos planteás, sino a otros criterios. Dejo eso en el aire. Me parece que la pregunta que vos planteás se suma a un lote grande de estrategias de vacunación que surgen de la academia, que surgen de la visión basada en la empiria, y que chocan con otros criterios que no hacen pie ahí. Y ahí tenemos un problema, me parece. Nada. Yo, esto que dice Sergio, en algún momento lo pensé y lo charlé con colegas. En medio de una pandemia, la decisión es vacunar todo lo posible y tratar de proteger a la población más vulnerable, que eran los mayores o los que tenían comorbilidades. Todo esto que estamos haciendo un análisis, es un análisis de una enfermedad nueva y de pocos meses. Nosotros estimamos que los que tuvieron una infección tienen más posibilidades de defenderse de una segunda infección. Alguien preguntó segundas infecciones, creo que fue Andrés, y también hay que ver si esa infección fue diagnosticada adecuadamente, es decir, con una PCR, o fue, suponete, por decir un dato que, bueno, lo saben ustedes. De todos los que refirieron a anosmia, fue anosmia cuando falta el olfato, que es un síntoma que se da como clave para esto. Como el 70% tuvo serología positiva, pero hubo un 30% que no. Así que todo aquel que reporte que tuvo, hacerle una serología, después de la serología, ver cómo dio y después recitarlo para que se vacune, es un poco complejo. En medio de una pandemia las decisiones son inmunizar a todo el mundo lo antes posible y sobre todo a los que tienen factores de riesgo. Lo que se vio, pero que tampoco se aplicó, que aquellos que tenían una infección y se vacunaban por primera vez, lograban un nivel de anticuerpos casi igual que los que no habían tenido con la segunda dosis. ¿Me explico? O sea, ¿por qué se dan dos dosis? Porque la primera genera una respuesta inmunitaria y la segunda es como que rasca la herida y hace que aumente esa respuesta inmunitaria. Entonces, en estos trabajos de Andrea y demás se ve que con la primera dosis se logra, por decir, cada uno logra lo que puede de anticuerpos, logra 10, y cuando le da la segunda dosis logra 55. Entonces la segunda dosis tiene un efecto que se llama booster, que es estimular al sistema inmune para que mejore la cantidad de anticuerpos. Y entonces se vio en ese estudio que los pacientes que habían tenido una primera inmunización natural, con la primera dosis ya lograban 55. Y a los que le ponían la segunda dosis no aumentaba mucho más. Entonces como que la segunda dosis era innecesaria en esos pacientes. Eso se vio en un estudio que es difícil en medio de este clima político decir, bueno, a los que tuvieron le damos una sola dosis, porque va a salir una denuncia de discriminación. Digamos, vos tenés algún estudio, pero en medio de una pandemia uno lo que tiende a hacer es vacunar. Bastante que se logró que la gente tuviese paciencia con esta segunda dosis. ¿Por qué? Porque Inglaterra, Canadá aplicaron primeras dosis. Entonces vos, a todo, y como son países a los cuales se refieren muchos políticos que hacen referencia al primer mundo, cuando te dicen, ¿por qué das una dosis? ¿Estás matando a la población? Bueno, porque Inglaterra, dando una sola dosis, bajó la mortalidad de 1.500 muertos por día a 10, y dio una sola. Entonces vos podés tener una referencia a eso. Ahora, no hay grandes trabajos donde se diga, al que tuvo la infección le damos una sola dosis y no lo vacunamos más. Eso ya sería más difícil de manejar políticamente, porque habría que demostrarlo científicamente en algún lado. ¿Me explico? Así que el manejo, y más en un municipio, es muy difícil que una autoridad municipal o provincial tome algo en contra de decisiones nacionales. Pero la decisión nacional de vacunar
abiertamente a todos, hayan tenido, no hayan tenido, porque estamos en una pandemia que hacer tac, 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 vacunar, habría que ponerlos todos como esos que venía el tipo y le sacaba la muela, todos uno al lado del otro, habría que intentar hacer lo mismo con una vacuna al lado del otro, cosa de que gran parte de la población esté inmunizada. Y después hacer estudios por si viene otra cepa, por si viene otra ola, o por si viene otra pandemia. Creo que esa es la respuesta. Tiene la palabra Ricardo y después hay dos preguntas puntuales. Una de consignas y teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, si es lo mejor que una municipalidad esté dando los turnos de vacunación, y una inquietud de Daniel Gómez Lozano respecto a la incidencia de la marinería en los contagios en la ciudad, sobre todo en los meses de temporada de pesca alta, agosto, septiembre y octubre. Dice, yo agregaría que ahora empezó de nuevo el boom en Madrid con la zafra del langostino provincial. Pero Ricardo tiene la palabra primero. Bueno, hola, Daniel, excelente tu trabajo, me admiró, muy bueno, me encanta. Bueno, che, vos sabés que, bueno, las preguntas después te las van a tener que repetir. Yo me quedé pensando en que no me gustaría que se pierda lo que expresó tan claramente Rolando, de que me parecía que tenemos que volver a Carrillo y decir, todos sabemos que las condiciones socioambientales son generadoras de salud o no. Por lo tanto, agua, vivienda, ¿cómo se llama? Excretas, todo lo demás, eso es la base de la salud para cualquier cosa, digamos, para este virus también. Por lo tanto, nuestra pelea política, más allá de luchar por la vacuna, por todo esto que me parece excelente y del momento actual, señores, ojalá ganemos la próxima elección y la próxima para tener este criterio de salud donde las condiciones socioambientales son de salud, digamos. Nada más que eso quería decir, porque, bueno, me parece central en un partido y en la realidad, digamos, porque si no es como que vamos a vacunar los que se enfermaron porque no le dimos agua, qué sé yo, es como que vayamos al problema. Eso era lo que quería decir. Gracias. Bueno, Daniel, tenés pendiente esas preguntas, si recordás. El tema, si por lo que estamos hablando, si es lo mejor que un municipio entregue los turnos, me imagino que la alternativa sería el sistema de salud, el hospital, no sé. Se me ocurre, no la Cámara de Industria y Comercio. Se debe referir a eso. Y la otra pregunta era sobre si tenés una opinión o datos sobre la incidencia de la marinería en la expansión de ingreso y expansión de la enfermedad en Puerto Madryn. Bueno, yo, si quieren que sea sintético, diría no sé, no sé. Respecto de alguien tiene que tomar la decisión de cómo se vacuna. Lo ideal sería que haya algún algoritmo donde la gente pudiera llenarlo y ese algoritmo sea el que diese los turnos. ¿Me explico? Vos decís, bueno, tendría que haber un puntaje, eso desarrollado alguien que sepa más de informática, entonces desarrollar un programa. La edad vale, qué sé yo, mayor de 60, 5 puntos. Ser diabético, 3 puntos. Ser obeso, 3 puntos. Haber tenido, entonces vos llenás eso y te saldría un puntaje, y ahí podrías hacer la fila de los 100 y pico de mil de habitantes, y podrían saber qué orden tiene cada uno en la vacunación. Pero me parece que eso es una fantasía. En algún momento Kicillof dijo, yo voy a vacunar a los que me digan que tienen comorbilidades, pero no voy a mandar un detective a ver si el certificado que me presentan es real o no. Yo creo que hay cosas que son difíciles así como se hace una crítica hacia adentro, de que un tipo le dio prioridad a un amigo para que se vacune, o a una secretaria, etc. También es cierto que es muy difícil hacer un planteo de quiénes tienen prioridades. Entonces se bajan prioridades del gobierno central, que ya se establecieron, y se dice que se empezaron los mayores de 80, después los de 70, los con comorbilidades, sin comorbilidades, digamos, todos más o menos sabemos cómo es. Después uno lo que tendría que haber, alguien que fiscalice que eso se cumpla, que después en el vacunatorio no aparezcan
15 pibes de 15 años que son amigos de X y que fueron a vacunarse. Yo no sé si sucede o no sucede, pero es medio complejo. Si el municipio lo maneja bien, que lo maneje el municipio. Si lo maneja bien la salud, la salud. Si el CONICET, que tiene una base de datos importante, lo maneja bien, que lo dé el CONICET. Ahora, hacer críticas por una cuestión de prejuicios no me parece bien. Si nosotros demostramos que el que lo está haciendo mal, hay que demostrarlo y decir, mira, el municipio no cumple con la premisa que bajó de Nación de cómo debe ser administrada la vacuna. Y si es así, habrá que tratar de que corrija o que cambie de manos, pero no por una cuestión de prejuicio. Lo veo yo así, porque estamos aprendiendo, pero te diría que lo ideal es que haya algún sistema, pero que no se va a cumplir eso, ¿viste? Donde cada uno llene sus datos, no mienta con los datos que dice, y eso le asigne un turno o un tipo de prioridad. Eso por un lado. Respecto de la pesca son ambientes de amplio contagio, y se intentaron, viste que tienen que tener hisopados negativos para subirse al barco, y fueron ámbitos donde fue de las primeras diseminaciones, incluso ahora, entre los reportados de Madrid de esta última etapa, hay muchos que vieron que dicen están aislados, estos aislamiento comunitario y demás. Esos son embarcados que estaban en el barco, los metieron a todos en un hotel, porque son ámbitos donde, bueno, quizás haya poco cuidado, quizás pase la necesidad del laburo y que no declaran que suben enfermos, o que alguno subió asintomático y con un hisopado negativo desarrolló la enfermedad en el barco. Y digamos, si ustedes conocen los barcos, cuando conviven en espacios muy cerrados, ¿viste? Y haciendo tareas de esfuerzo. Así que digamos que eso es un lugar donde es fácil de expandir la infección. Ahora, yo no sé cómo, si me decís cómo hacer para que eso no suceda, yo no les puedo dar idea, porque no tengo ni idea de cómo se planifica una cuestión laboral. Yo no sé eso. Bueno, ¿quedó pendiente alguna pregunta más que se me esté pasando? Alejandra está muteada. Sí, no, simplemente con el tema de la vacuna Sputnik, en estos días me consultaron para entrar a Europa y que estaban diciendo que tenías que entrar vacunado y que no tomaban válida los vacunados con Sputnik. Si sabés si eso responde a alguna cuestión científica o más una cuestión de comercialización de vacunas, una política quizá más comercial, o a qué responde. Bueno, en Europa las vacunas para ser aprobadas tiene que aprobarla una cosa que se llama EMEA, que es la agencia que regula las medicaciones en Europa. Y la Sputnik no figura como aprobada por la EMEA. Ahora, ¿por qué no lo aprueban? Si es por una cuestión económica, no es por una cuestión científica, porque ya hay millones de dosis aplicadas y se avala eso. Pero ustedes saben que las vacunas es un recontra negocio. Entonces, en Europa están aplicando la vacuna. Las vacunas se diseñaron de 3 modos groseramente. Hay un modo que es con nanopartículas y pedacitos solamente del virus, que es la que tiene la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Otras son con virus muertos, que es el mismo virus que está muerto y que sale por todo el cuerpo, como la de Sinovac y la de Sinopharm. Y la tercer modo es con un vector que se llama adenovirus, donde adentro le ponen pedacitos del coronavirus. Ese adenovirus es un virus que no tiene una gran no tiene capacidad infectiva, pero sí se traslada en todo el organismo. Entonces va llevando adentro, es como un caballo de Troya, que lleva adentro pedacitos del coronavirus y el cuerpo hace anticuerpos contra esos pedacitos del coronavirus. Tanto la vacuna de AstraZeneca como la Sputnik tiene ese principio. La diferencia es que la vacuna de AstraZeneca, las 2 dosis son de la misma vacuna, y los rusos lo que hicieron poner diferentes caballos de Troya. Pusieron, el primero es un adenovirus 26, se llama, y el segundo, la segunda, viste que es la Sputnik 2, dice, me dieron la 1, tengo que darme la 2. La Sputnik 2 es un adenovirus 5. Entonces, lo hicieron eso para evitar que el organismo rechace al adenovirus, que es el transportador. Digamos, es como un engaño. Si a mí me pusieron previamente uno, cuando me pongan el segundo no lo va a reconocer el sistema inmunológico y va a transcurrir más libremente que poner 2 veces el mismo. La realidad es que la vacuna, incluso en algunos lados, creo que
la gente de Gamaleya, no sé si habló con los alemanes o con otros, y estaba probando vacunar con una dosis de Astra y la segunda de Sputnik, o una de Sputnik y la segunda de Astra, porque básicamente el concepto es el mismo. ¿Qué pasa en Europa? Y ellos reconocen las vacunas que reconoce la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos. Entonces dicen, bueno, vos no te vacunaste con las que nosotros reconocemos, para nosotros no es válido. Es como lo que pasa acá con el ANMAT. El ANMAT no aprobó determinadas vacunas y a determinadas franjas etarias hasta que no le demostraron a la gente que comanda el ANMAT que esas vacunas eran seguras, eran efectivas, y entonces lo puso a disposición de la población. Pero si ahora hay una vacuna, qué sé yo, austríaca, que los austríacos dicen que son fantásticos, en Argentina no se la reconocería como válida porque no la aprobó el ANMAT. ¿Sí? Ahora, después las aprobaciones capaz que dependen, que eso, por ahí Pfizer pone mucha guita para que las vacunas que se reconozcan sean las de ellos, porque en la medida que se reconozcan las de ellos y no otras, tienen una cuestión comercial donde expandir su negocio. Bueno, eso ya no lo sé. Hay una pregunta de Cupe y otra mía, si había visto algo de eso. Cupe preguntó hace un rato y me quedó pendiente si tenían datos ustedes sobre incidencia o tasa de reinfección en la ciudad. No. No. Yo con 2 PCR positivas vi una sola paciente, que es justamente, es una chica que es corredora, hay una chica acá que corre, que campeona o subcampeona de 400 metros en Argentina, y esta chica tuvo 2 veces con hisopados positivos, pero no sé qué cepa porque no se hizo secuenciación, si se reinfectó con la misma cepa o la segunda fue otra variante de la cepa original. Y lo que sí no es muy común, realmente no es muy común, porque si no estaríamos viendo muchos de esos 11.000 y pico que tienen 2 veces la infección. Lo que puede suceder a veces, pero esta también es algo no demostrado, que en algún momento se pensaron infectados por los síntomas, no se hisoparon y se declararon positivos, y más adelante vuelven a tener síntomas, se hisopan y les da positivo. Entonces quizás la primera vez cursaron un cuadro gripal común y no un coronavirus, pero ellos piensan que fue 2 veces coronavirus, pero bueno, no lo sé. Bueno, la otra, si estamos al tanto, creo que son los suizos que determinaron que el tema es muy interesante, de la vía de entrada del virus a nosotros, que es utilizando células con mecanismos anómalos de duplicación de ARN. O sea, en vez de tener la pauta de lectura cada 3 bases nucleótidas, tener un codo de, bueno, una unidad de codificación, lecturas en falla de cada 2, y que parece ser que todos tenemos determinada cantidad de células que tienen ese tipo de problema, y esa es la vía de entrada de los virus a replicar en cualquier eucariota, particularmente nosotros en este caso. Y que, habiendo comprobado eso, pasaba a hacerse cambiaba la vía terapéutica, ¿no? De generar inhibidores de ese tipo de lectores, ¿no? Si habías leído algo de eso, simplemente porque, bueno, está más cerca de lo que vos lees de lo que yo leo. No, pero vos ya leíste casi todo lo que he publicado. Un enfermo. La realidad es que la realidad es que por ahora, buen diseño. Esto que dicen, hay cosas que se demuestran en el laboratorio que después en la práctica no son conducentes. Por eso los estudios tienen distintas fases, desde la elucubración teórica, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Nada de lo que hemos hablado ahora respondió a la fase 4, que es el tiempo y la masividad de las terapéuticas, ¿viste? Entonces, lo primero que se hizo, cuando empezó la pandemia, se recurrieron a antivirales, a cosas que se probaban para otros virus. Al principio, bueno, ustedes ni se acuerdan, pero nuestro país y muchos países compraron muchísimo lopinavir, retornavir, que eran unos fármacos que se usan para el HIV.
Entonces se estoquearon muchísimo porque se pensaba que eso en el laboratorio inhibía el crecimiento y después no sirvió para nada, ¿viste? Todo eso, digamos, los pacientes con HIV, mientras no se venzan, van a tener esas medicaciones por muchísimo tiempo. Algo peor todavía sucedió con la colchicina. ¿Se acuerdan de Rouleau, francés? Que en el medio de la pandemia el tipo publicó trabajos positivos, pero eran un poquito más de 30 pacientes, y había tanta avidez por dar algo que se tomó válido un estudio de 30 pacientes. Imagínense, cualquiera de nosotros diga, mira, toma esto que te va a hacer bien, con 30 tipos, de los cuales algunos me digan, bueno, un trabajo metodológicamente muy malo, digamos, ¿no? Entonces vamos aprendiendo, y esto son cosas, yo sinceramente pensé que iba a salir rápidamente por el daño económico que genera esto, no por altruismo, y va a salir algo que rápidamente impida la entrada del bicho al organismo, y que vos, tomándote 2 pastillitas, pero eso lamentablemente todavía no pasó. Lo que este estudio, que esto que comentás vos, Sergio, es un estudio que propende a eso, digamos, tomando esto el bicho no va a poder ingresar. Vieron que acá creo que en Madrid la gente del CEMPAD, por ahí Rolando, ¿sabe? Con la carreginina y otras cosas se decía que poniéndose eso a nivel de un spray nasal, pero bueno, eso se ve en el laboratorio, después lo tenés que demostrar en la gente. Lo mismo cuando dicen las vacunas sirven para todas las variantes. Eso es un estudio de laboratorio, donde vos a un vacunado le sacás anticuerpos, lo ponés en una probeta, le tirás el bicho nuevo, y dices, mira, lo inhibe. Bueno, lo inhibió en la probeta, pero cada uno de nosotros tiene distintas cosas que pueden hacer que eso que se vio in vitro, cuando vos lo llevas a la población, no sea sí o sí. Por eso los estudios científicos tienen todo un desarrollo. Claro. Son las 9 de la noche, no tengo más preguntas pendientes, creo, si me equivoco. Nada más. ¿Podemos ir cerrando? Bueno, creo que sí. Daniel, un enorme agradecimiento en nombre de todos. Este tipo de espacios nos enriquece muchísimo a todos. Debería tener una difusión más amplia o este tipo de cosas, porque el tema de los que estuvimos de rastreadores, notamos que mucha angustia de la gente viene de la mano de la falta de información o de información contradictoria. Digamos, como siempre, el gran liberador de todo esto es la educación, y parte de este tipo de difusión de cosas es básico para llevar tranquilidad a la gente, llevar tranquilidad. No siempre la solución es una vacuna. Espera que me están entrando muchos, no, son todos agradecimientos, muchachos. Prendan las cámaras para una foto, todo el mundo. Y se ve que todos estamos muy agradecidos, y bueno, no será la última vez que nos encontremos, me parece, en este tipo de encuentros, que nos hace bien a todos. Espero que no haya sido muy pesado para vos tener que bancar tanta ignorancia de nuestra parte, pero bueno, ganas de aprender. Sí, yo me parece, bueno, yo te agradezco, Sergio, para mí es un gusto compartir, como es algo como compartir cualquier cosa que nos gusta, digamos. Yo trabajo de esto y me interesa y me complace hacer estudios. Creo que en momentos, en todos los momentos, ¿no? Pero en este momento más hay que buscar el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, y hay que superar algunas barreras que nos puedan hacer evitar esto, ¿viste? La interacción y la búsqueda de consensos, e intentar hacer algo productivo. Digamos, no es productivo quedarse puteando en la casa, por más que uno tenga ganas. Hay que tratar de informarse, tratar de tener una visión lo más despojada posible de lo que es ideológico, por más que lo ideológico siempre juega, para intentar informar a la población, que es lo que dijiste vos, Sergio, informar coherentemente. Yo creo que si nosotros podemos ser buenos educadores de nuestra población, en base a datos de rigor, no en base a Carrió, digamos, vamos a cumplir un objetivo importante.
Nuestra población, yo creo sinceramente que se cuidó poco. No sé si es porque es joven, porque no tenía temor, pero tenemos una cifra alta, que ahora por ahí nos redunda en un beneficio, ¿viste? Porque ahora tenemos mucha inmunidad. Pero hay que ver si ese poco cuidado no hizo que alguna gente que no la pasó tan bien se contagie de un bicho que podría haber sido evitado. Bueno, el cuidado es una cosa que uno puede intentar transmitir a diferentes niveles de profundidad, pero hacia todo el mundo. Y teniendo cifras y teniendo un conocimiento adecuado, los comunicadores, que son, bueno, los más visibles de estos que estoy viendo son Juan y Alejandra, porque tienen un rol visibilizado por toda la sociedad, está bueno que se informen y que comuniquen adecuadamente. Así que yo les agradezco a ustedes por este espacio, ¿no?